sacadas con velocidades bajas. Esta me hace acordar un poquitito a la de Javier Corbalán. Y esta también que genera sobre trípode este efecto seda, quizá un octavo, un cuarto de segundo. Y esta es una larga exposición, que ayer me la comentaron mucho esta foto. La verdad que gusta este tipo de fotografía y es un arte en sí mismo, la astrofotografía. Y este es un barrido. ¿Está bien? Todos estos efectos los logramos con distintas velocidades, con distintos tiempos de exposición. Disculpen a todo el mundo que me hace preguntas puntuales que no les puedo responder a cada uno. Quizá por privado después nos seguimos comunicando y aprendiendo un poquito más con todo gusto. Bueno, las conclusiones son: podemos controlar la cantidad de luz que ingresa a nuestro sensor mediante dos variables, el tiempo de exposición y la apertura de diafragma. Es fundamental que este par de valores permita que esa cantidad de luz sea exacta, es decir, que la luz no sea ni excesiva ni escasa. ¿Está bien? Ahora bien, tenemos un tercer valor, ya estamos hablando de fotografía más o menos profesional, que es el ISO. El ISO viene a completar un triángulo de correcta exposición que tiene que ver con la posibilidad que tienen los equipos de ser más o menos sensibles. En la época de los rollos eran las ASA, ¿está bien? Me acuerdo que comprábamos rollos de 100 ASA, de 200 ASA, de 400, de 800, 1600, y en la actualidad las cámaras se setean fácilmente alterando el ISO. El ISO en sí mismo no es una... Vuelvo para acá. El ISO en sí mismo no es una variable, por así decirlo, creativa, digamos, no nos cambia mucho la imagen. Nosotros vimos que el diafragma y la velocidad podíamos lograr mayor profundidad de campo, podíamos lograr fotos movidas, congeladas, barridas, esos efectos de movimiento, el efecto seda, eso lo dan los valores del par de correcta exposición, velocidad o diafragma. El ISO en sí mismo nos permite llevar la sensibilidad de nuestra cámara para arriba o para abajo según sea nuestra necesidad. Y después de eso, ajustar los valores de velocidad y diafragma. ¿Está bien? Desde el punto de vista creativo, no es muy útil. ¿Está bien? Porque siempre estamos dependiendo, vuelvo a decir, de la velocidad y del diafragma. Vuelvo al tema del ISO. A la camarita. Estamos. Gracias a toda la gente que se va sumando. Con el ISO se completa entonces el triángulo junto a los números F de los tiempos de exposición de opciones que permite regular la llegada de luz y obtener una correcta exposición. Cabe destacar, que es lo que decía recién, que en sí mismo el ISO no tiene atribuciones creativas en la imagen. Y después tenemos esta plaquita interesante que nos muestra de alguna manera cómo funciona este triángulo de correcta exposición, apertura, velocidad e ISO. Para finalizar este concepto necesito que quede bien claro que nosotros cada vez que sacamos una fotografía estamos determinando, lo sepamos o no, un diafragma determinado, un tiempo de exposición determinado y un ISO. Con el celu, con la camarita casera, con la cámara profesional, semiprofesional, siempre que se hace una fotografía están en juego estos tres valores. Ya sea que lo determinemos nosotros como fotógrafos o que lo determine la máquina de manera automática. ¿Está bien? Las cámaras más modernas y muchos celulares también tienen la posibilidad de que uno puede setear o las tres variables o alguna para que las otras dos funcionen en automatismo. O bien se quedan seteadas dos y la tercera funciona ajustándose siempre a la correcta exposición. ¿Está bien? Insisto mucho en esto de la correcta exposición porque es la manera de obtener una foto lo más prolija posible desde el vamos. Una vez que después ustedes, si quieren, en la computadora retocan y mejoran la foto, bueno, hay programas y hay filtros, hay cosas maravillosas que pueden siempre salvarnos de errores de sub o sobreexposición. Pero mi sugerencia es aprender a hacer una foto desde el primer momento de la mejor manera posible. ¿Está bien? Gracias, gracias. Acá Gustavo hace una interesante aclaración.
La imagen dice que puede generar ruido, la imagen es verdad, las sensibilidades altas tienden a generar un grano que a veces puede ser un poquito molesto y que a veces también puede ser interesante desde el punto de vista creativo. ¿Está bien? Eso está en cada uno. Sí, Rosario, te respondo que sí. Bueno, fíjense, esta mañana saqué estas fotitos en la puerta de mi casa. Ahí tenemos un ejemplo, digamos, bien claro, ¿está bien? En el cual yo determiné que yo iba a sacar mi foto con un ISO 800. Es decir, yo ajusto el ISO determinado, es mi formato de trabajo, y yo les diría a los profesionales o a los iniciados que determinen siempre un ISO para trabajar y vayan alterando el diafragma y la velocidad. Fíjense, yo dije voy a sacar con 800. Salgo afuera, mido la luz, que ahora vamos a ver el tema del fotómetro, y a mí me dio que la correcta exposición, ¿está bien? Es 11 de diafragma y 250 de velocidad. Ahora bien, la foto de la izquierda, ¿está bien? Tiene un diafragma 16, es decir, se cerró el diafragma, y una velocidad de 500, es decir, que fue más rápida. Entonces, entró mucho menos luz y por eso está oscura. Los colores quedan apagados, los detalles desaparecen. Y por otro lado, la foto de la derecha tiene un diafragma 8, que es un punto o un ED más abierto que el 11, que es de la correcta exposición, y una velocidad de 125. Con lo cual la foto quedó sobreexpuesta. ¿Está bien? Es interesante entender qué es lo que ocurre cuando determinamos la correcta exposición o sobre o subexponemos. Sigo un poquito más. ¿Cómo se determina la correcta exposición? Bueno, las cámaras, ¿está bien? Acá estamos viendo una cámara profesional, pero los celulares lo hacen de manera automática. Muestran a través de un aparato que se llama fotómetro o exposímetro la cantidad de luz que está llegando a nuestra cámara. Fíjense por favor, acá en esta cámara, esa foto en particular está siendo tomada con un diafragma 5.6, con un ISO 100 y con un tiempo de exposición de 1 en 4000. Y si ustedes ven acá este redondel rojo, se puede ver claramente que la rayita del fotómetro o exposímetro queda ahí en el medio. ¿Lo ven? Eso quiere decir que estamos trabajando con la correcta exposición. Si ven allá el cartel de la izquierda, cuando la rayita queda para la izquierda, quiere decir que la foto está subexpuesta. Cuando la rayita queda hacia la derecha, quiere decir que la foto está sobreexpuesta. Y cuando queda en el medio, quiere decir que estamos haciendo la correcta exposición. Maxi, sí te confirmo que este video queda guardado en Facebook. Y también te confirmo, como a todos, que si quieren estas diapositivas, si quieren esta clase, la pueden pedir a Casa de la Cultura, que ellos se las enviarán con todo gusto. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el fotómetro, vale decirlo, antes de ir a la ley de reciprocidad. Gracias Lidia, gracias Ricardo. Es importante hacer una aclaración con respecto al tema de la cantidad de luz. La luz, cuando uno mide la luz, por ejemplo en un estadio de fútbol, en un espacio determinado, hay, por así decirlo, así como uno mide la corriente que viene a través de la red eléctrica, nosotros sabemos que vienen 220 voltios. ¿Está bien? Es una cosa que entendemos. Si nosotros fuéramos a un lugar, por ejemplo, a un escenario deportivo, la cantidad de luz que llega al piso, digamos, de este espacio, se mide en lux o en lúmenes. ¿Está bien? Quiere decir que la luz tiene
por así decirlo, una posibilidad de medirse en sí mismo, cuánta cantidad de luz hay en un determinado lugar. ¿Está bien? En fotografía, la verdad que no... ¿Me siguen? Perdón, hubo una pequeña interrupción. En fotografía, lo que les decía es que no hay no se está midiendo la cantidad de lux con estas variables, con estas variables técnicas, digamos. Nosotros estamos diciendo que para una determinada sensibilidad, por ejemplo, la foto recién era 800, bueno, y para determinada foto hace falta un diafragma y hace falta una velocidad. Punto. No estamos hablando de cantidad de luz en términos objetivos, estamos hablándolo en términos fotográficos, por así decirlo. Es importante que este concepto quede claro. ¿Está bien? Lo siguiente que quiero compartir con ustedes es sumamente importante y significativo que tiene que ver con la ley de reciprocidad. ¿Qué dice la ley de reciprocidad? A ver. ¿Estamos? La ley de reciprocidad dice que para un ISO determinado, por cada punto o EV, que son los puntos 5, 6, 8, 11 o 250, 500, 1000, que alteremos, podemos compensarlo con el otro, sin cambiar la cantidad de luz que nos llega al sensor. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Vamos de vuelta a ver la siguiente placa. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si mantenemos el ISO en 800, en todos estos pares que yo pongo a continuación, la cantidad de luz que está llegando a nuestro sensor, a nuestra cámara, es la misma.